Hola, soy la doctora Rosaluz López Martínez. Quiero agradecer a la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado por la invitación a conversar acerca de este tema que junta aspectos técnicos con aspectos humanísticos y que corresponde a lo que me habían indicado como limitación y que he preferido titular adecuación del esfuerzo terapéutico en los pacientes con cirrosis hepática descompensada. Soy jefe de servicio de la UCI del Hospital Nacional Guillermo Almenara y llevo acompañando los procesos de donación y trasplante de varios órganos desde el año 99 hasta la fecha. No tengo ningún conflicto de interés para declarar. Los objetivos de la presente charla son revisar los principios de la ética médica, los conceptos de cuidado de fin de vida, futilidad terapéutica, adecuación del esfuerzo, limitación de la terapia de soporte vital, incluyendo el withholding y el withdrawing. Revisar también algunos aspectos epidemiológicos y la mortalidad del paciente cirrótico, revisar los conceptos de ACLF y sus implicancias en la mortalidad y en la actitud terapéutica y establecer algunas recomendaciones en relación a futilidad en el ACLF y a comunicación de malas noticias en el contexto del ACLF. Empezaremos por revisar los principios de la bioética principialita de Beauchamp y Childress, que son los que realmente rigen nuestra conducta como médicos. La beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. La beneficencia, buscando la terapia que sea más adecuada para el paciente, la que le brinde el mayor beneficio, el mayor alivio, la mayor curación, en una valoración integral del paciente, pero sobre todo respetando su dignidad y proporcionando una adecuada calidad de vida. La no maleficencia implica que esta misma terapia, que creo que es beneficiosa, genere el mínimo o nulo daño a este paciente. Es decir, yo debo valorar si mis procedimientos, que a veces son altamente invasivos o altamente complejos, no lo ponen en más riesgo de lo que lo pone la misma enfermedad o si no tienen una contraindicación. La autonomía, no por ser el tercero, es el más importante. De hecho, es el más importante e implica una tendencia actual que deja el paternalismo de los médicos para convertirse en una decisión, en decisiones compartidas en el ámbito de la medicina. Es decir, yo debo informar y asegurarme de que el paciente ha comprendido totalmente lo que yo estoy diciendo y cuál es el curso de la enfermedad y qué es lo que se espera con la terapia y llegar a las actitudes terapéuticas por consenso con el paciente y o con su familia en el caso, sobre todo, de que el paciente no esté en condiciones de tomar decisiones. Eso no quiere decir que no se tengan en cuenta estas decisiones o los deseos del paciente que él debería haber hecho partícipe a la familia. Y por último, la justicia, que implica que tenemos que hacer un buen uso de los recursos de tal forma que la decisión terapéutica de uno no afecte el tratamiento de otros y evitar la futilidad de tratamiento. En los últimos años prolifera más la disciplina que se convierte en especialidad de cuidado paliativo, con un planteamiento que mejora la calidad de vida del paciente y su familia cuando estos afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal y que en general no tiene solución. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correcto, sobre todo del dolor y de otros problemas que incluyen el ámbito no solo físico, sino también psicosocial o espiritual. Implican un cuidado activo e integral que se va a aplicar cuando la enfermedad ya no responde a terapia curativa. Dentro del cuidado paliativo, otro extremo es el cuidado de fin de vida, que es decir, es la atención y el apoyo ya a los pacientes que se encuentran en la última etapa de su vida, ya sea por senectud, más o menos la presencia de enfermedades terminales. También apoyado en el cuidado físico, apoyo emocional, espiritual, cuestiones prácticas de la vida cotidiana para mantener al máximo la dignidad y el confort del paciente. Otro concepto que tenemos que evaluar es futilidad terapéutica, que es aquella situación en la cual el tratamiento que estamos dando es ineficaz y no mejora el pronóstico o los síntomas del paciente.
pudiendo más bien causar más daño que beneficio. Es decir, es un concepto donde se equilibran los dos principios de beneficencia y no maleficencia para tomar decisiones. Se considera en este caso que el paciente ha llegado al límite de las posibilidades terapéuticas frente a la progresión de la enfermedad hacia el deterioro y la muerte. Y viene entonces cuando nosotros queremos intervenir en un proceso de muerte que ya está en camino, cuando nosotros intervenimos sin haber reconocido que el punto de división entre el intentar curar y el prolongar un sufrimiento y una agonía está llegando, entonces es en ese momento donde vienen todos estos términos que suenan tan feos y que son equivalentes. La distanasia, el encarnizamiento, ensañamiento, furor u obstinación terapéutica. Estos consisten en que usamos toda la tecnología para prolongar la vida biológica de un paciente con enfermedad irreversible o terminal, interfiriendo en el proceso de muerte sin un fin específico, porque no vamos a lograr revertir la enfermedad. Se insiste en el uso de recursos médicos, pero no mejoran la condición clínica ni la calidad de vida del paciente y por el contrario la empeoran. Esta conducta es una conducta que indica mala calidad de tratamiento, mala calidad de cuidado y que en lugar de lograr beneficio, lo único que logra son aspectos negativos. El sufrimiento prolongado, cruel, innecesario del paciente y la familia. La frustración de la familia y de los profesionales de salud, porque el ensañamiento terapéutico también tiene un impacto sobre los profesionales, sobre todo el campo de enfermería, que tiene cara a cara el sufrimiento persistente del paciente. Y por último, el uso inadecuado de los recursos, por ejemplo, prolongando innecesariamente en una unidad de cuidados intensivos sin poder disponer de la cama que en forma oportuna puede servir hacia otro paciente, independientemente de los costos, que también los costos, cuando se van prolongando, quitan también la posibilidad de poder ayudar a otros pacientes. Entonces yo decía que en lugar de utilizar el término limitación, utilizábamos el término ahora en contra de la futilidad de adecuación del esfuerzo terapéutico, que consiste en suspender o no iniciar tratamientos que tengan escasa posibilidad de éxito o cuya única finalidad sea prolongar la vida biológica sin posibilidades de recuperación funcional y sin calidad de vida. Esto implica que hay que adaptarnos, hay que adaptar el tratamiento al diagnóstico, a la situación clínica y hacia el pronóstico, sobre todo conscientes de la irreversibilidad de la condición clínica. ¿Por qué le llamamos adecuación en lugar de limitación? Durante muchos años se habló específicamente como limitación de esfuerzo terapéutico o la famosa LET. En cuidados paliativos se prefiere hablar de adecuación por cuanto el término limitación tiene un aspecto peyorativo, un tinte peyorativo. Y más bien lo que tratamos es de orientar el tratamiento. O sea, cuando tenemos un paciente, no dejamos de tratarlo, que es lo que indica la palabra limitación, sino que más bien cambiamos los objetivos terapéuticos, en ese momento enfocándonos en el confort, el alivio del dolor y el alivio del sufrimiento y el tratamiento de la familia, que son las necesidades reales de un paciente que de todas maneras va a fallecer, pero que necesita que nosotros no lo abandonemos. ¿Cuándo plantear la adecuación de esfuerzo terapéutico? Este es un mensaje sumamente poderoso. La adecuación de esfuerzo terapéutico tiene que ser planteada lo más precozmente posible, ni bien se identifica una enfermedad que en algún momento puede llevar al paciente hacia la muerte. Entonces, en enfermedades crónicas, complejas y avanzadas debe ser progresivo a lo largo del curso de la enfermedad. El profesional de salud tiene que ir explicando qué posibilidades van a haber para poder plantear maniobras e intervenciones y terapias que sean proporcionales a su situación, pronóstico y calidad de vida. Cuando la colocamos en situaciones de urgencia es cuando tenemos el mayor rechazo a esta adecuación de esfuerzo y donde tenemos un entrampamiento con la familia que a veces condiciona a que los profesionales no quieran realmente hacer lo que es correcto en el paciente y persistan en cuanto al encarnizamiento.
Entonces, ahí viene otro término. ¿Qué hago entonces cuando yo tengo que adecuar el tratamiento con respecto a las terapias que he instalado? Tengo al paciente con ventilador, con vasopresores, con balón de contrapulsación, con ECMO, con múltiples drogas, con antibióticos de amplio espectro, ya pasó 3 o 4 ciclos de antibióticos, ya agoté todo lo que puede ser de mi arsenal terapéutico. Entonces, hay 3 términos que tenemos que entender acá. Uno es el withholding, que quiere decir que no instalo o no progreso. Es decir, hasta el punto en que llegué, no progreso más. Si llegué a una determinada dosis de vasopresores, no los progreso. Si llegué a una determinados parámetros del ventilador mecánico y el paciente sigue deteriorando oxigenatoria o capnográficamente, no vuelvo a ajustar los parámetros del ventilador. Procuro una buena sedación en ese momento y trato de que el paciente no tenga sufrimiento respiratorio, ¿no? El withdrawing es otro punto, que es el retiro de la terapia. Es decir, esto puede ir desde lo que es la suspensión de los vasopresores, la suspensión de lo que son los antibióticos, la suspensión inclusive de lo que es el soporte respiratorio. En otros países existen protocolos para lo que es el destete, el weaning terminal, con un mensaje finalmente muy poderoso con respecto al retiro de todos los elementos que ya no contribuyen al paciente. Retírelos todo para poder dejar la presencia de la familia, retire todo lo que esté en las manos para que las manos puedan ser sostenidas por la familia. Y el otro término que hay que aclarar acá es la terapia limitada por tiempo, que quiere decir que yo recibo un paciente que veo la gravedad y que planteo un tiempo luego del cual, con una reevaluación, voy a ver si logré mis objetivos terapéuticos o si definitivamente estoy luchando en contra de la corriente. Estos términos no son lo mismo que la eutanasia, porque no están tratando de intencionalmente retirar la vida del paciente. Lo que están haciendo es dejar de intervenir con el proceso de muerte. En cuanto a lo que es el weaning terminal, la retirada del soporte respiratorio, en Perú tenemos un vacío legal y no lo podemos hacer. La única condición en la cual podemos retirar el soporte respiratorio es cuando el paciente ha fallecido por causas neurológicas. Entonces, decíamos que la adecuación del esfuerzo terapéutico no solo está recomendada, sino que además es un indicador de la calidad de atención, como el encarnizamiento es un indicador de mala calidad de atención. No produce la muerte del paciente. Este es resultado de la evolución natural de la enfermedad. Veamos entonces qué pasa en la cirrosis. Al 2017 habían 1.32 millones de muertes por cirrosis en el mundo, que corresponde al 2.4% de las causas de muerte global. En el Perú, la mortalidad por cirrosis al 2017 era la quinta causa de muerte. Dentro de ella, el hígado graso, con el NASH o con el MAFLD, como lo podamos conceptualizar, ¿no? Es una patología cada vez más frecuente y mucho más frecuente entre la quinta a la sexta década, donde nos da un 8.7% de mortalidad mayor en varones que en mujeres. Es decir, de todas maneras, un porcentaje de estos pacientes van a morir. El diagnóstico de la cirrosis es tardío en nuestro país. El tratamiento es limitado. El trasplante es la única opción curativa, pero la baja tasa de donación en Perú no permite que se lo podamos ofrecer a muchos pacientes. Y es una enfermedad que tiene una alta demanda hospitalaria y una alta demanda de cuidados intensivos. El cirrótico puede descompensarse, nosotros sabemos, agudamente mediante alguna de estas 5 variedades: la encefalopatía, el sangrado varicial, la citis, la infección y la disfunción renal. Pero cuando esto se le agrega la falla de los órganos, tenemos lo que el Canonic definió como el acute on chronic liver failure o la falla hepática aguda sobre crónica, que genera una gran demanda de soporte en cuidado intensivo o una mortalidad muy elevada del 50% y que produce un gran número de hospitalizaciones y de ingresos a cuidados intensivos al año. En América Latina se encuentra dentro de las 10 causas de mortalidad y la quinta causa de disminución de la calidad de vida. En Perú tenemos
pocos datos específicos acerca de la demografía del ACLF. Esta es la portada de lo que fue el Canonic, que fue el que definió este síndrome como un síndrome diferente y que de hecho cuando nosotros hablamos de mortalidad en cirrosis, hablamos de mortalidad casi siempre en esta condición, en ACLF. Recordemos entonces que este rescata los parámetros del SOFA, ¿no? Los ajusta a lo que es una enfermedad crónica que va a tener de todas maneras bilirrubina elevada y plaquetas bajas, ¿no? Y que busca la descompensación aguda de un paciente asociada a la falla de órganos diferentes al hígado y que a medida que aumenta el número de órganos en falla, aumenta la mortalidad. El Canonic entonces define 4 variedades, 4 subtipos de los pacientes cirróticos que se encuentran en una grave descompensación. Aquellos que no tienen una falla de órgano o que tienen solo una falla de órgano, ¿no? Excepto la falla renal, ¿no? Y sin encefalopatía. Los que tienen un fallo renal único más o un único fallo de órgano asociado a disfunción renal o encefalopatía hepática grado 1-2. ACLF 2 fallas y ACLF 3 fallas. Entonces, el ACLF es tan poderoso que es más poderoso que el MELT en cuanto a lo que es el pronóstico de cómo va a ir el paciente en el post-trasplante. Nosotros sabemos que los pacientes con MELT alto tienen más posibilidades de requerir más tiempo de soporte en cuidados intensivos, más complicaciones posteriores. Pero cuando a esto lo agregamos a una evaluación que se hizo, por ejemplo, acá del ACLF junto con el MELT, tanto el ACLF con el MEL alto como el MEL bajo más ACLF en el momento del trasplante fueron predictores importantes de la mortalidad. Y por lo tanto, quiere decir que el ACLF, y mientras más fallas de órganos tiene, va a ser importante. Entonces, vean ustedes que es la lista de espera de trasplante al 19 de noviembre del 2025, con 53 pacientes en la lista, procedentes de 4 centros hospitalarios, 3 pacientes pediátricos y con el paciente con tiempo más largo de espera de 1.215 días. Y esta es nuestra evolución de la tasa de donantes, ese 0.7 es del año de la pandemia, y vean ustedes que no solamente no hemos logrado levantar una tasa que ya antes era mala, sino que no logramos levantarnos por encima de lo que era la tasa de prepandemia. Entonces ahora vamos a ver un par de pacientes. Una paciente de 32 años, mujer, con un overlap de hepatitis autoinmune con CBP, diagnóstico incidental 5 años atrás, que viene por clínica de ascitis, edema, encefalopatía y hemorragia digestiva alta, varias hospitalizaciones en el último año. Es referida al Menara, se demora como 6 meses la referencia por circunstancias administrativas. Al segundo día de hospitalización en Almenara, habiendo logrado llegar, hace encefalopatía, shock, oliguria, facha respiratoria y la admitimos a UCI con ACLF3, CLIF-SOFA 68. La paciente recibe soporte multisistémico, ventilador, vasopresores, paracentesis, soporte hematológico, antibióticos empíricos. Revierte las fallas, logra la estubación y un Glasgow 14, queda siempre en cierto estado confusional con encefalopatía 1. Se califica para trasplante, va a puesto 1, lista de espera, MEL 32, permanece en la UCI por monitorización por muy frágil, el día 17 hay un operativo frustro, el día 18 aparece un donante y mientras subimos el donante sala, la paciente se descompensa y se reintuba con shock. Volvemos a tratar de estabilizarla, hace un ACLF2, CLIF-SOFA 53. Y nos reunimos pie de cama y después les cuento cómo terminamos. Este es otro caso, un paciente varón de 62 años, cirrosis NASH más ASH, diagnóstico en un hospital de la región norte 5 años atrás. Y en el último año, 3 episodios de sangrado digestivo, un episodio PBE más encefalopatía, un síndrome ascítico edematoso con paracentesis repetidas, se remite al Menara para calificación para trasplante. Durante la calificación, nuevamente tiene episodios de ingesta alcohólica, es evaluado por conductas adictivas y se le da un plazo para cambio de conducta. Acude por emergencia, nuevo sangrado digestivo, shock hipovolémico, admitido a trasplante, desarrolla en 24 horas azoemia, encefalopatía y sepsis, se confirma PBE.
deteriora patrón ventilatorio y se solicita pase a la UCI y lo dejamos. ¿Qué vamos a hacer en la UCI? Todas estas intervenciones. Soporte ventilatorio, vamos a tratar las infecciones, los trastornos electrolíticos, vamos a utilizar la tulusa, vamos a probablemente a darle soporte ventilatorio, soporte vasopresor, de repente también empiezan a tener hemodiálisis, recordar que este es un estado que los inmunosuprime y que probablemente va a condicionar infecciones agregadas, ¿no? Va a tener sangrado, va a tener dificultades, vamos a intervenir muchas veces los accesos vasculares, más la vía aérea, más el mismo ventilador, como les decíamos, que también tiene sus efectos adversos. Entonces, dentro de todo esto, efectivamente, hasta podemos llegar al soporte extracorpóreo y naturalmente hacia el trasplante, se plantea. Entonces, ¿qué pasa con el ACLF? El ACLF, entonces, tiene una evolución clínica y un pronóstico, según el Canonic, donde el punto de corte importante se da entre el ACLF2 y el ACLF3, donde la mortalidad se duplica severamente desde 31% en promedio con el ACLF2 a 28 días, 52%, y uniformemente después del ACLF3 la mortalidad sube. Y este estudio de acá encuentra inclusive, entonces cuando yo tengo un CLIF-SOFA más de 60, un ACLF3, generalmente mis mortalidades van por encima de los 3/4 de la población. Y si yo llego al CLIF-SOFA por encima de 70, mi mortalidad es del 100%. Este es para ver el detalle nuevamente, cómo se van agregando las fallas de órganos y veamos cómo la mortalidad del ACLF3 con 3 a más fallas de órgano a los 12 meses se acerca también al 100%. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente de este tipo, lo primero que hacemos es clasificarlo en ACLF o no ACLF. Si no tiene ACLF, aplicamos el score de CLIF para lo que son las descompensaciones agudas y buscamos también los riesgos para poder hacer el alta temprana, el seguimiento o en su defecto el monitoreo. Pero en ACLF, cuando vamos a tener 2 puntos de evaluación. Uno es el basal, en el cual estimamos el pronóstico y ese es el momento de conversar con paciente y familia. Y luego del intento de soporte, en el día 3 o 7, tenemos que volver a evaluarlo, definir si es que hemos logrado revertir las fallas de órgano y volver a estimar el pronóstico y continuar a la toma de decisiones. Continuar cuidado, tratamientos experimentales, trasplante o declarar futilidad de tratamiento. Entonces, decíamos que el CLIF-SOFA por encima del 70 nos da 100% de mortalidad. Una vez que si nosotros recibimos un paciente en ACLF, 15% de ellos van a sobrevivir. Pero esto va a ser claro y mucho más claro a las 72 horas de tratamiento pleno de estos pacientes. Es decir, en ese momento nosotros vamos a tener la posibilidad de reevaluar y decidir para evitar la futilidad. La mayor parte de los pacientes en los cuales en ese momento decidimos que todavía seguimos dándole tratamiento y seguimos dándole una chance, van al encarnizamiento terapéutico o van al fallecimiento. Entonces, ese es el momento en el cual tenemos nosotros que valorar la limitación o la adecuación del tratamiento. Esta toma de decisiones entonces requiere un consenso médico multidisciplinario. El hepatólogo, el intensivista, el trasplantólogo, el infectólogo, el paliativista y todos aquellos que deban intervenir en este caso. Es importante tener en claro la autonomía del paciente y qué es lo que quería antes, si es que existe el documento de voluntades anticipadas que no existe todavía en el Perú, ¿no? Y darle la información de la condición y las posibilidades desde la toma inicial de contacto con el paciente. Las decisiones deben ser consensuadas con el paciente y su familia, respetando la dignidad y las preferencias, valorar la calidad de vida después de las intervenciones y acá algo muy importante. La propuesta de tratamiento parte del médico. Nosotros tenemos la obligación de informarle qué es lo que se va a hacer,
qué se puede lograr y cuál es nuestra mejor recomendación. Es decir, si vamos a recomendar solo cuidado paliativo o cuidado de fin de vida, esa es una recomendación tal cual, diríamos, recomiendo iniciar hemodiálisis, por ejemplo, ¿no? Debe hacerse una entrevista estructurada a la familia donde estén claras las opciones terapéuticas y los riesgos, y es importante entrenar a todo el personal en la comunicación de las malas noticias. No es lo mismo decirle, señor, ya no hay nada que hacer, que sentarse con ellos a explicar claramente lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y lo que no se puede hacer y qué riesgos corremos al continuar. No maniobre. ¿En qué consisten entonces estos cuidados de fin de vida una vez que ya tengo al paciente con todo el soporte? No más maniobras, no más procedimientos invasivos, ni siquiera tomamos más exámenes de laboratorio, porque yo tomo exámenes de laboratorio cuando voy a ejecutar una maniobra terapéutica. Y si no la voy a ejecutar para nada, entonces es mejor no tomarlos. El withholding o el withdrawing del soporte vasopresor, hubo un estudio acá en Lima muy corto, en el cual definitivamente los intensivistas acá en Perú tienen mucho temor de hacer el withdrawing y la mayoría hacen withholding, pero un withholding solapado, porque tienen mucho temor por la falta de marcos legales, ¿no? No más incremento de parámetros del ventilador, retirar todos los elementos de monitoreo complejo. La sedación terminal para aliviar sufrimiento. No queremos que sienta dolor ni que sienta angustia, ¿no? Decíamos que no hay marco legal para el winning terminal. El acompañamiento espiritual y psicológico y la empatía del personal. Libertad de acceso a la familia. Nadie debe morir solo. Es importante dejar a la familia en contacto con el paciente que está muy mal. Y entrenar a todo el personal. Acá hay una iniciativa que es el Código Lila, que empieza en la Fundación Cali de Colombia y que nosotros estamos también dispuestos a instalar. Entonces, ¿qué pasó con los casos? En el primer caso, la paciente joven respondió a la estabilización, se decidió el trasplante al pie de la cama, cuando vimos que habíamos logrado estabilizar en 6 horas el desbarranque que habíamos tenido, y a los 4 días, ¿no?, de ventilación mecánica, se estubó, resolvieron todas las fallas y actualmente tienen una sobrevida con buena calidad. El caso 2 logra salir de ventilador, logra salir de cuidados intensivos, queda con una retención nitrogenada y encefalopatía persistente y colonizado un germen gram negativo MDR y se decide no candidato a trasplante. En el piso de trasplante, unos 10 días después, hace una nueva descompensación a la cual ya no se le ofrece terapia, se le da solamente tratamiento apelativo, sedación terminal y el paciente falleció. En conclusión, el manejo de un cirrótico crítico involucra aspectos técnicos y humanísticos. El ACLF tiene una mortalidad mayor que una descompensación cirrótica sin falla de órganos, debe ser evaluada y abordada a la brevedad. El ACLF tiene menor posibilidad de sobrevida y debe ser evaluado individualmente, con terapia con límite de tiempo de 72 horas para reevaluación y decisión. Y los ACLF con CLIF-SOFA mayor de 70 no deben ir a tratamiento interventivo, sino a cuidado paliativo. Y por último, recordemos, no siempre podemos curar, casi siempre podemos aliviar, pero siempre podemos consolar. Muchas gracias.